mí me interesa hablar sobre la reforma. La reforma era digamos, el tema de esta que nos reúne. Y en ese sentido, fijar ciertos puntos, digamos, para aclarar mi postura respecto a la reforma. Primero, entender que el ser humano, digamos, es por naturaleza incompleto, somos incompletos y nos completamos culturalmente. Y ese complemento cultural es, en el fondo, institucional. O sea, nosotros, nuestra forma de ser en el mundo es actualizada, digamos, adquiere forma a través de instituciones. Y históricamente estas instituciones siempre han ido transformando y adaptándose a lo largo del tiempo para hacer frente a nuevas situaciones y la gracia que tienen las instituciones es que son depósitos de experiencia. Es decir, las instituciones que nos forman en general, la gracia que tienen es que son depósitos de experiencia humana que se han ido, digamos, cristalizando en formas institucionales que van cambiando y normalmente cuando uno entiende la reforma, entiende que es una actualización de determinadas formas institucionales manteniendo todo lo que ha sido probado bueno a lo largo del tiempo, la experiencia que contiene esa institución. La ilustración es la primera, la ilustración es el primer momento en que surge la idea de que las instituciones podían ser diseñadas desde la mera razón, digamos, que podíamos inventar diseños institucionales desde la nada, o desde la razón más bien, para modificar al ser humano. Entonces, la idea que surge y que el Estado moderno va a tratar de llevar a la práctica durante todo el siglo XIX especialmente, es la idea de que nuestra experiencia en el mundo, nuestras formas de vida, podían ser racionalizadas desde arriba a través de diseños institucionales ordenados, digamos, por las personas que mejor sabían, que se supone que eran los expertos, digamos, los científicos o cualquier otra utopía de ese tipo. Entonces, y esta nueva idea respecto a las instituciones va a tener como inauguración sangrienta, digamos, la Revolución Francesa. Y va a ser, la modernidad surge, digamos, y genera dos posturas irreconciliables en torno a la Revolución Francesa. Y esas dos posturas son justamente, por un lado, la revolucionaria y por otro lado, la reformista. La postura reformista que uno identificaría con Edmund Burke, justamente, lo que plantea es que la idea de revolución es un contrasentido en la medida en que las instituciones adquieren digamos, robustez gracias a estar sometidas a la experiencia y a la experiencia de distintas generaciones. Es decir, que la gracia de las instituciones es justamente que han pasado y han sido modeladas y trabajadas por distintas generaciones de seres humanos que a lo largo del tiempo les van dando forma y razonabilidad. Mientras tanto, y la crítica de Burke a la pretensión racionalista y constructivista de empezar desde cero, que tiene la Revolución Francesa, empezar desde inventar el mundo desde la razón, o reconfigurar las instituciones desde la pura razón. Sería bueno que inventar incluso un calendario nuevo. Sí, o sea, todo, de hecho, parar los relojes, era un mundo nuevo. Las formas de medir, todo. El brumario y el etcétera. Sí. Entonces, como la idea de reinventar el mundo para Burke era un sinsentido y era básicamente deshacerse de la experiencia de las generaciones pasadas, romper un contrato generacional y pretender que el mundo empezara de nuevo desde la razón de alguien, lo cual obviamente era y es, digamos, algo poco razonable. El punto entonces es que la otra tradición que surge frente a la Revolución Francesa es la tradición revolucionaria, que justamente plantea que las instituciones en el fondo que las instituciones pueden ser creadas o mejoradas desde cero y a partir de la mera razón, y que en eso no hay, y que por lo tanto el pasado, justamente que es un elemento de la ilustración, el pasado en general no es más que oscuridad y penumbra, y que es la razón la que debe iluminar y borrar esas huellas del pasado, y por lo tanto
obviamente cortar amarres con la tradición. Esas son las dos posturas que además es defendida en el caso más anglosajón por Thomas Paine. O sea, la tradición revolucionaria no la puede identificar con Robespierre, y en el mundo sajón con Paine, así como que es uno de los grandes opositores de Burke. La tradición latinoamericana es la construcción del hombre nuevo. Siempre, sí, obvio, partir de cero. Ahora, la tradición latinoamericana tiene dos elementos entretenidos que después podemos comentar, pero mi punto es que yo vine en el fondo a decir que yo defiendo la reforma como a partir de las mismas ideas de Burke, que dice que en el fondo un Estado sin medios para reformarse tampoco tiene medios para conservarse en general. La postura análoga, opuesta a la tradición revolucionaria, es la tradición reaccionaria, que ese es un problema con la derecha, y especialmente con los conservadores en Chile. En general son identificados con el mundo reaccionario, que en buena medida lo que plantea es que hay una especie de orden mejor que todos los demás y que ese orden debe ser defendido como sea, digamos, a partir de la fuerza si es necesario. Por eso los reaccionarios y los revolucionarios en general son de la misma, son muy parecidos, ¿no? Los revolucionarios del ayer siempre son reaccionarios mañana, lo pueden ver en el caso de todas las revoluciones, y lo que los caracteriza en el fondo es estar dispuestos a usar la fuerza para fundar y para mantener un orden. Cosa que cualquiera que haya ido a Cuba lo puede ver. Digamos. Yo tenía una amiga que era hija de un mirista y que terminó en Cuba, y reclamó fue a trabajar en los trabajos voluntarios, reclamó por las condiciones en que se daban estos trabajos, y lo que le dijeron antes de deportarla era que nadie podía hacer la revolución en la revolución. Entonces, bueno, yo diría que son gemelos, la reacción y la revolución, y lo que plantea la tradición reformista es justamente ir adaptando las instituciones a las nuevas condiciones que se van dando, pero siempre conservando la experiencia de lo que ha sido probado bueno, útil, etc. En el caso chileno, obviamente, la situación que enfrentamos es bien complicada porque las élites políticas y económicas que tenemos pertenecen más bien a tradiciones reaccionarias o revolucionarias. El lenguaje de los cambios, de las reformas estructurales, es un lenguaje revolucionario. Obviamente, desde el punto de vista de la tradición que yo estoy tratando de representar, la idea de una reforma estructural en realidad es un contrasentido, una contradicción en los términos. Un cambio estructural es una revolución. Y este gobierno efectivamente tiene y padece, digamos, esa arrogancia constructivista, y es claro, digamos, en su proceder. Por eso, en general, no tienen muy buenos argumentos para defender las reformas que están haciendo, sino que se apegan al eslogan y a la idea de que una vez que pase, digamos, el mundo que vendrá va a ser mucho más feliz y mucho mejor que lo que hay, etc. Y el problema es que frente a ello lo que tenemos, creo, es una clase empresarial y política que maneja, digamos, a la derecha del país, y casi decir lo mismo, totalmente reaccionaria, a pesar de que es divertido porque su discurso pretende ser liberal, pero lo que se está defendiendo con uñas y dientes, y que también están dispuestos a defender militarmente, igual que antes, digamos, es las reformas de los años 80, que nuevamente son también en buena medida reformas revolucionarias. Entonces tenemos a dos clases o dos grupos, revolucionarios o reaccionarios, dependiendo del momento histórico, enfrentados justamente en contra de lo que uno consideraría la posibilidad de reformas reales, digamos, enrielarnos de una vez por todas en una tradición reformista, que es un poco la gracia que tuvo parte, digamos, de la concertación, o sea, de haber cultivado cierto reformismo real, hoy día muy criticado por lo demás. Y bueno, entonces la siguiente pregunta, y con esto termino, era cómo podríamos pensar un nuevo orden en Chile, no sé qué cosa, un nuevo orden como lo que fuera. Y yo creo que lo importante desde esta perspectiva, de la perspectiva de la reforma o del reformismo, es hacerse cargo para que las instituciones se reformen de una manera que recoja la experiencia de las personas y esa experiencia sea procesada institucionalmente y no sea una imposición de las élites
desde la razón constructivista, digamos, lo que sería importante más que una revolución en la estructura, una devolución en términos del poder, es decir, acercar las decisiones a las personas y especialmente acercar las decisiones a las comunidades concretas que enfrentan determinados problemas. Y en ese sentido esto está un poco en la retórica de la subsidiariedad y todo lo demás, pero en los hechos institucionales Chile es un país donde el poder está mega concentrado y donde las decisiones normalmente se toman muy lejos de los lugares donde se están enfrentando los problemas. O en el fondo o se derivan los problemas pero sin recursos, como el caso de la municipalización en educación, que en buena medida ha hecho agua por eso, y con una estructura institucional además muy pobre en el caso de los municipios. Entonces yo pensaría que para enrilarnos en una tradición reformista de verdad, que pueda hacerse cargo de la diversidad del país, de las distintas formas de vida y puntos de vista que existen, sería importante construir un orden más pluralista desde una especie de deconstrucción de lo que existe hoy día. Entonces, más que los megaproyectos, la gran planificación, digamos, que está planteando la concertación, o la reacción que en general está planteando la derecha. Eso es o sea, la nueva mayoría de la derecha. Eso. Gracias, Pablo. Ahora, súper lúcido la mirada general. Yo tengo alguna pregunta porque tengo la sensación más bien que en este esquema, aceptemos este esquema revolucionario, reformista, reaccionario, los movimientos estudiantiles, la ultra, yo sentiría que es mucho más revolucionaria. Creo que la mayoría es muy reformista, porque está tratando de retrotraer las cosas a un momento anterior a la verdadera y única revolución que ha habido en Chile, que es la revolución neoliberal de los 70 y de los 80. De hecho, todas sus propuestas son transformación con mezcla, con una nueva relación Estado-mercado. O sea, se parecería más al Chile pre-73 que a un momento nuevo. Esa es la tesis de Tironi, que esto sería una restauración. El problema es que Chile vive un siglo XX que es plenamente revolucionario. Si uno ve, en Chile desde el año 25 se ensayaron como 5 o 4 formas de organización del Estado, todas desde las élites y desde proyectos ilustrados. Entonces no es cierto que en el fondo se esté volviendo a lo que siempre fue el orden en Chile. En realidad lo que se pretende es una vez más en el fondo recuperar la tradición de las planificaciones globales, pero que en ese sentido... Claro.